Norma de contabilidad número 7. Valuación de inversiones permanentes. ¿Cuál es el objetivo de la norma? La norma contable número 7 explica cómo se deben valorar las inversiones importantes y permanentes que una empresa tiene en otras sociedades. Su finalidad es que esa inversión refleje la verdadera participación que la empresa posee sobre el patrimonio y los resultados de la sociedad vinculada o controlada, en lugar de quedar registrada solamente como el monto que se pagó al momento de adquirirla. La norma especifica que cuando nosotros tenemos una empresa y queremos quizás expandirnos un poco más, invertir en otras empresas, podemos hacerlo. Pero cuando tenemos una inversión significativa, importante y que sea permanente, es decir, que no sea de un mes, de 2 meses, de 6 meses, que sea de años, ese tipo de inversiones se debe de contabilizar de una forma totalmente diferente bajo los parámetros que se explica en esta norma. Tenemos acá una pequeña guía donde indica, ¿no? Empresa inversora, inversión permanente, empresa participada y participación en el patrimonio y los resultados. La norma contable número 7 busca que la inversión no quede registrada solamente al costo de adquisición, es decir, los 100.000 que tú has aportado, no se mantengan como inversiones 100.000 y nada más, sino que se vayan actualizando y que se refleje la participación real de la empresa inversora en el patrimonio y en los resultados de la sociedad en la que invierte. Bien, entonces acá tenemos un pequeño ejemplo que más adelante lo vamos a ir desglosando un poco más, donde la empresa A posee un 30% de la empresa B. Entonces el valor proporcional es de 300.000. Claro que esto tiene que ser calificado en función a la significatividad. Vamos a ver unas terminologías que nos da la misma norma, donde nos especifica que la empresa tenedora, quien tiene, es la empresa que posee parte del capital o tiene influencia significativa en otra sociedad. No siempre vamos a hablar de dinero. No siempre el que más porcentaje tiene es la única empresa que tiene una influencia sobre tal. Hay otros tipos de influencia que la norma también nos especifica. También tenemos acá a la sociedad o empresa emisora. Es la sociedad que emite acciones o cuotas en las que invierte la empresa tenedora. La sociedad o empresa emisora es la sociedad SA. Si es que es una SA, tiene que emitir acciones. Así es una SRL, pues va a ser cuotas de capital. Bien. Número 3. Sociedad controlada. Existe cuando la empresa tenedora controla a la emisora. Y sociedades vinculadas. Son sociedades relacionadas por influencia significativa o por control común. Tengan muy en cuenta esto porque más adelante en otra norma contable sobre estados financieros consolidados entra este tipo de términos. Tenencia es la participación accionaria que posee la empresa tenedora, quien tiene en la emisora, el porcentaje de participación. Acciones preferidas tienen beneficios preferenciales, prioridad en dividendos y normalmente voto limitado. Acciones ordinarias dan derecho a voto y representan la participación común en la sociedad. Inversiones transitorias son inversiones temporales, no permanentes, y no aplica el valor patrimonial proporcional. Es decir, si tu inversión es transitoria de un mes, 2 meses, 3 meses, no vamos a aplicar esta norma para nada. 9. Derecho de llave es la diferencia entre el importe pagado y el valor patrimonial proporcional de la inversión. Vamos ahora sí a ver en qué caso se aplica esta norma. Esta norma de evaluación de inversiones solo aplica a aquellas inversiones que sean permanentes, es decir, que van a estar un largo tiempo dentro de esa empresa que ha emitido las acciones o que ha emitido quizás las cuotas de capital, y que también sean de grado significativo. La forma de evaluar si son significativos dependerá de varios factores. En caso de no ser significativo, el tratamiento de la inversión se realizará en lo que indica la norma contable número 3 y no en base a lo que aplica esta normativa. Entonces, sí aplica y no aplica. ¿En qué casos? Vamos a verlos. Sí aplica. La norma aplica cuando la empresa tenedora, quien paga para tener acciones, tiene inversiones permanentes en otra sociedad y existe quizás algún tipo de influencia sobre la empresa. Bien, entonces la empresa tenedora invierte en alguna empresa de forma permanente y tiene un control total, es decir, en sociedades controladas o subsidiarias, o puede también tener una influencia significativa, es decir, que puede estar ahí en la mesa de participación de la sociedad para tomar decisiones en conjunto.
El control o la influencia puede ser directa o indirecta, incluso a través de otras sociedades. La participación puede estar representada por acciones ordinarias o por cuotas de capital, no por simples pasivos. Al ser una influencia directa nos refiere a que tiene participación en las decisiones de la empresa. Y al ser indirecta, una influencia indirecta, se puede deber a muchas otras cosas, como por ejemplo a ser el único proveedor que somos de esa empresa, es decir, que nos dan prioridad, o clientes también, somos los principales clientes y no nos puede quizás obviar en la toma de decisiones. ¿Y en qué casos no aplica? En inversiones transitorias. Si tu inversión no va a ser de largo tiempo, va a ser de corto plazo, esta norma no se aplica acá. Y en inversiones permanentes sin control ni influencia significativa, es decir, que tenemos un 1% de las acciones y son acciones preferentes, es decir, que no tenemos ninguna decisión sobre la toma de decisiones de la empresa. En estos casos no se aplica el valor patrimonial proporcional y el tratamiento se sigue haciendo en base a la decisión número 6 o la norma contable número 3. ¿Cómo saber si existe influencia significativa? Porción de capital con votos suficientes para influir, es decir, nosotros tenemos el 50% del capital en acciones, entonces somos influyentes ahí. Representación en directorio u órganos administrativos. Tenemos a alguien posicionado ahí que es parte de la toma de decisiones. Participación en la fijación de políticas, operaciones importantes entre tenedora y vinculada a lo que les había mencionado, que somos proveedores, compradores, clientes importantes ahí. Intercambio de personal directivo, dependencia técnica, también se evalúa cómo está distribuido el resto del capital. Ejemplo, yo tengo un 10% de acciones de esta empresa. Es poquito, muy poco, pero las otras empresas tienen un 1%, 2%, hay accionistas del 3%, 5%, es decir, que nosotros somos muy influyentes ahí. No por el hecho de que no tengamos ni el 20% no somos influyentes, hay que ver la composición del capital de la otra empresa. Ahora, método de valor patrimonial proporcional. Para poder medir correctamente el porcentaje de participación o valor de la inversión en otra empresa, se debe de realizar un método del valor patrimonial proporcional, donde el valor patrimonial proporcional es igual a ¿qué? Al patrimonio neto de la sociedad emisora multiplicado por la porcentaje de participación de la empresa inversora. ¿Cómo se aplica? Tenemos acá la sociedad emisora, ¿no? Quien está emitiendo sus acciones, sus cuotas de capital y demás. Tenemos en este lado la empresa inversora, es decir, la que paga y tiene cuotas o acciones de la otra empresa. Se aplica el porcentaje de participación y el resultado es el valor de la inversión según el valor patrimonial proporcional. Ahora, si existen acciones preferidas o preferentes, el cálculo es así: patrimonio neto menos capital preferido y menos dividendos acumulativos preferidos. Hay que entender acá este concepto de acciones preferentes y acciones comunes. En las acciones preferentes hay socios que pueden obtener estas acciones preferentes, son prioritarios en recibir utilidades si es que existe utilidades, pero no tienen una decisión muy elevada en la toma de decisiones de la empresa. Mientras que las acciones ordinarias no tienen prioridad al recibir utilidades, pero sí pueden influir bastante en la toma de decisiones. Tenemos aquí unos ejemplos para el cálculo del valor patrimonial proporcional. Tenemos aquí un caso simple donde el patrimonio neto de la sociedad B es de 1 millón y nuestra participación de nosotros, la sociedad A, es de 30%. Multiplicamos el 1 millón del patrimonio de la empresa por el 30% y nuestro valor patrimonial proporcional es de 300,000. Ahora, este ejemplo ya es con acciones preferentes. El patrimonio neto es de 1 millón, el capital es de 100,000, capital preferido de 100,000, los dividendos acumulativos preferidos de 20,000, es decir, que antes de sacar nuestra participación dentro de esta empresa, tenemos que restar el patrimonio neto menos el capital o el patrimonio preferido. Y recién de ahí vamos a multiplicar por nuestro porcentaje de participación en la empresa, que va a ser 264,000 bolivianos. Aquí hay un ajuste, si quieren lo van a leer, se los voy a dejar las diapositivas, recuerden que lo pueden descargar. Bien, requisitos para aplicar el valor patrimonial proporcional.
para evaluar correctamente el porcentaje de participación de la empresa tenedora, se debe de seguir algunos criterios, ya que pueden existir varios factores que cambien la forma de contabilizar y determinar el valor patrimonial proporcional. Ahora, requisitos previos. Estados financieros de la emisora ajustados. Nosotros, todas las empresas acá en Bolivia tienen que cumplir con lo que dice la norma contable número 3, que actualmente, obviamente esta norma, la norma que estamos tocando ahorita, se hizo cuando había una inflación acá en Bolivia. Es por eso que la misma norma nos indica que los estados financieros deberían estar ajustados a la fecha de cierre, en base a lo que dice la norma contable número 3. Pero recordemos que ahora la contabilidad se hace sin esa norma, sin el ajuste por inflación, por tanto esto dejaría de ser aplicable por un cierto tiempo, ¿no? Pero si se reactiva el ajuste por inflación, los estados financieros de la empresa emisora deberían de estar ajustados por los efectos de la variación del poder adquisitivo de la moneda a causa de la inflación. Si las fechas de cierre son distintas, es decir, puede que la empresa en la que yo estoy invirtiendo tenga su fecha de cierre al 31 de marzo del 2026, pero yo ya he cesado 3 meses antes, al 31 de diciembre del 2025. En este tipo de situaciones, la utilidad que se va a generar, el resultado que se va a generar a la fecha de cierre de esa empresa, no la voy a tener yo al 31 de diciembre. En este caso pueden haber varias opciones. Por ejemplo, la empresa, aquí está la alternativa práctica, la empresa emisora puede preparar estados financieros especiales a la fecha de cierre de la empresa tenedora. Es decir, la empresa industrial que cierra el 31 de marzo, donde yo tengo acciones, puede hacer un estado financiero o un corte para un propósito específico al 31 de diciembre para decirme a mí cuánto es mi porcentaje de participación y yo en mis estados financieros pueda registrarlo correctamente o un cálculo más próximo a la realidad. Consistencia. El criterio elegido debe mantenerse en el tiempo. Si cambia, debe revelarse en notas. Y esto ya lo sabemos todos y a partir de ahora van a ver que las siguientes normas hablan siempre de la uniformidad. Que todos los criterios que estamos aplicando, que todos los métodos que nosotros estamos siguiendo siempre tienen que ser uniformes. No podemos cambiar cada año el método de evaluación que estamos manejando. Sí se puede hacer de vez en cuando, pero siempre con alguna causa justificada y expresada obviamente en las notas a los estados financieros. Valuación de una nueva inversión. Al momento de realizar una nueva inversión, esta debe de tratarse, si es significativa, realizando una medición del costo pagado y del valor patrimonial proporcional. Si las diferencias son deudoras, implica que la inversión aumenta, y si la diferencia es acreedora, la inversión disminuye. Vamos con el ejemplo. Estamos adquiriendo una participación, acciones, cuotas y demás. Estamos invirtiendo en una empresa. ¿Cómo hallamos el valor patrimonial proporcional? Es el patrimonio neto de la emisora por el porcentaje de participación. La inversión se registra por la proporción del patrimonio que corresponde a la empresa tenedora. Es decir, en esta ocasión, 300.000 bolivianos, que sería nuestra participación ahí. Si el valor patrimonial proporcional es distinto al costo, es decir, que el costo ha sido mayor al valor patrimonial proporcional, va a ser una diferencia deudora, es decir, un gasto. Yo he pagado 350.000 bolivianos por estas acciones, pero estas mismas acciones lo único que me dan a mí es 300.000 bolivianos de derecho sobre esta empresa. Es decir, sería la inversión que yo tengo en esta empresa es de 300.000. Yo he pagado 350.000. Bueno, ni modo, se va a tratar como un derecho de llave, no como una inversión directamente. Es una diferencia deudora. En el caso en el que nosotros tengamos una variación patrimonial proporcional mayor al costo, es decir que yo he pagado 280.000 por estas acciones, pero estas acciones valen 300.000. Es una diferencia acreedora y se tiene que registrar como una cuenta regularizadora de la inversión, ¿no? Es decir que, nunca vamos a comprar, no siempre vamos a comprar las acciones de una persona de la empresa. Puede ser un tercero que necesita dinero y te las vende. Te las puede vender más barato a lo que valen o más caro de lo que valen. Entonces ahí va a haber diferencias cuando estemos haciendo la compra de acciones. Y deben de registrarse como tal, nos indican acá. Vamos con la siguiente diapositiva. Que acá tenemos algunos pequeños ejemplos. Bien. Caso número 1. Costo igual al valor patrimonial proporcional.
Patrimonio neto de la emisora, 1.000.000, por el porcentaje que nosotros tenemos de participación, 30%, el valor patrimonial proporcional es de 300.000. No existe diferencia, ¿por qué? Porque el valor del patrimonio de esas acciones, digamos de esas 100 acciones, vale 300.000. Y yo he pagado 300.000 por estas acciones. No hay diferencias, no se hace absolutamente nada. Caso número 2. El costo ha sido mayor al valor patrimonial proporcional. Es decir, que yo he pagado 350.000 por estas 100 acciones, pero luego me doy cuenta que estas 100 acciones solo valen 300.000. Entonces esa diferencia se tiene que registrar como un derecho de llave. Es algo diferente, ¿no? Siguiente, caso número 3. El costo es menor al valor patrimonial proporcional. Yo he pagado 280.000, pero el valor patrimonial proporcional es de 300.000. Esa diferencia es algo que nosotros tenemos que registrar como una cuenta regularizadora. Y caso número 4, ya existían inversiones anteriores. Si existen inversiones anteriores y vemos que hay una diferencia en el valor de nuestro porcentaje de participación, las diferencias también tienen que registrarse. En el caso de que si proviene de resultados del ejercicio de la emisora, va a resultados del ejercicio, y si proviene de resultados de ejercicios anteriores, es un ajuste a resultados acumulados. Bien, ¿qué pasa mientras se tiene la inversión? Mientras se tenga dinero invertido que sea aplicable a la norma, esa inversión no se queda estática. Se ajusta por resultados, movimientos patrimoniales, absorciones y posibles deterioros. Es decir, que la inversión no siempre va a estar con el mismo valor, puede surgir algunos cambios. Participación en ganancias o pérdidas. La sociedad tenedora reconoce su proporción de las ganancias o pérdidas de la sociedad emisora en su estado de ganancias y pérdidas. Es decir, si nosotros vemos que la empresa donde tenemos invertido nuestro dinero va perdiendo, pues vamos a asumir también esa pérdida. Si va ganando, vamos a asumir esa ganancia. Eliminar resultados no realizados. Las ganancias originadas en operaciones entre la emisora y la tenedora que no hayan trascendido a terceros deben ser eliminadas. Antes de que nosotros veamos si hemos ganado o hemos perdido con esta inversión, tenemos que hacer una eliminación de cuentas duplicadas. ¿A qué se refiere con cuentas duplicadas? Que yo tengo acciones en la empresa Dexidi, pero y Dexidi me tiene que pagar un dividendo si es que tenía utilidades. Bien, pero yo también le he brindado servicios a Dexidi, Dexidi me ha brindado servicios a mí. Esas operaciones entre ambas personas, entre ambas empresas, deben eliminarse antes de que nos hagan una repartición de utilidades o se determine cuánto es la inversión que ha aumentado o ha disminuido. Movimientos patrimoniales sin pasar por resultados. Los cambios en el patrimonio de la emisora que no afectan al resultado no pasan por ganancias y pérdidas. Deben reflejarse en la tenedora en el mismo sentido como devaluaciones técnicas o dividendos en efectivo o en especie que reducen el valor patrimonial de la inversión. Absorción progresiva. El derecho de llave goodwill o las cuentas regularizadoras originadas por diferencias entre costo y valor patrimonial proporcional se absorben progresivamente. Si están identificados con determinados bienes, se considera su depreciación o eventual disposición. Si no están identificados con bienes, se absorben en un periodo no mayor a 5 años. Si hay pérdidas o deterioros. Si existen si hay acciones preferidas o deterioro. Si existen acciones preferidas con dividendos acumulativos, la tenedora computa su proporción en los resultados después de deducir los dividendos preferidos hayan sido declarados o no. Y es lo que estábamos viendo hace un momento con el tema de las acciones preferidas. Entonces todo va a estar relacionado. Aquí tenemos un ejemplo. Estábamos acá, sí, tenemos un ejemplo. Participación en utilidades. Nuestro porcentaje de participación es de 30%. Lo hallamos. El inversor reconoce 30.000 bolivianos en resultados. Se incrementa la inversión y se reconoce el ingreso por participación. Eliminación de utilidad no realizada. La sociedad emisora vende bienes al inversor con utilidad no realizada de 10.000 que permanecen en inventarios. Dicha utilidad aún no ha trascendido a terceros. Este importe se tiene que eliminar en función a la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que si yo compro a Dexidi, Dexidi me compra a mí,
Ese tipo de situaciones, transacciones entre dos entidades que están relacionadas no pueden existir. Entonces la utilidad ganada por esas transacciones debe de eliminarse en la utilidad o pérdida que se está asumiendo por la inversión. Dividendos y movimientos patrimoniales. La sociedad emisora declara dividendos en efectivo por 50.000. El inversor posee el 20%. Entonces lo que me corresponde es 10.000 bolivianos. El inversor recibe 10.000 bolivianos en efectivo. Este importe deduce el valor en libros de la inversión y no constituye un nuevo ingreso por el método. Los devaluos técnicos también no tienen que afectar a resultados porque no se reconoce directamente el patrimonio del inversor. Bien, vamos con el tratamiento en venta de inversiones. ¿Qué pasa cuando vendemos la inversión? Al vender una inversión debe de considerarse algunos aspectos, como si fue una venta total o una venta parcial. Una venta total donde se obtiene una ganancia o pérdida, y si fue una venta parcial donde puede que la inversión deje de ser significativa. Hemos hablado en un inicio que para que esta norma sea aplicable, la inversión debe ser significativa e importante. Entonces aquí, si vendemos una parte parcial de nuestras inversiones, de nuestras acciones, puede que ya no tengamos la necesidad de aplicar esta normativa. En venta total, el resultado de la venta se determina como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros de la inversión al momento de la venta. El resultado de la venta, precio de venta, menos el valor en libros de la inversión al momento de la venta. Es decir, que nosotros vendemos las 100 acciones en 160.000 y en los libros contables esa inversión valía 140.000. Esa ganancia se la tiene que reconocer por la diferencia, que sería 20.000 en este caso. Venta parcial, se está vendiendo no 100 acciones, 80 acciones, me quedo con 20. Perfecto, entonces al vender esas acciones, nosotros ya no tenemos tanta influencia o control sobre la empresa emisora. Por tanto, desde ese momento se tendría que explicar en las notas a los estados financieros que ya no tenemos que aplicar esta norma contable debido a que ya no somos influyentes en las decisiones de la empresa emisora. Bien, obviamente acá nos indica también que tenemos que hacer el ajuste correspondiente en las notas. ¿Por qué? Porque ya no estaríamos como tal siendo influyentes. Exposición, esta es la parte final, exposición en los estados financieros. Al realizar los estados financieros, la empresa tenedora, o sea la que invierte, debe presentar el valor invertido en el activo no corriente en el subgrupo de inversiones permanentes. Yo lo coloqué como inversiones permanentes, aunque la normativa indica que son activos diferidos. Entonces yo lo coloqué como inversiones permanentes porque son un subgrupo un poco más entendible para nosotros. Aquellas diferencias positivas en intangible como derechos de llave y aquellas diferencias negativas en aquellas cuentas reguladoras de las inversiones. Bien, inversión, balances, resultados y notas nos indican el proceso bajo el cual tenemos que contabilizar. En el balance general, la inversión, el pago original a activos no corrientes en el inversiones permanentes. Inversiones dice acá, pero es mejor inversiones permanentes, porque recordemos que las inversiones pueden ser inversiones temporales y permanentes. Si existe la cuenta regularizadora del valor de la inversión, se muestra por separado, y el importe del derecho de llave se representa en bienes intangibles, en caso de que tengamos diferencias positivas. Ahora, en el estado de resultados, se tiene que presentar aquellos resultados ordinarios, como utilidades, que nos están entregando las empresas por toda nuestra inversión que hemos realizado ahí. Todos estos tratamientos siempre van a tener que ser argumentados en las notas a los estados financieros en algunos capítulos específicos para que nos muestre los tratamientos que se están siguiendo, si las inversiones permanentes están siendo evaluadas bajo esta norma contable o no, porque ya hemos visto que para poder aplicar esta norma, nuestra inversión tiene que ser a largo plazo e importante e insignificante, y influyente para la empresa que está emitiendo las acciones o las cuotas de capital. Bien, eso es todo. Si te gustó la clase, puedes recomendarnos, seguirnos en nuestras redes y ya sabes que puedes descargar el material de dexcd.com.